El olor a azahar y cera derretida se aferraba a las paredes encaladas de la pequeña iglesia sevillana. Era un aroma que siempre había asociado con la felicidad, con los domingos de paseo por el barrio de Santa Cruz, con la promesa de la primavera. Pero aquel día, el perfume dulzón me revolvía el estómago, espeso y sofocante como un sudario. Estaba sentado en la segunda fila, con el traje de lino que Elena me había insistido en comprar, sintiendo cómo el sudor me perlaba la nuca bajo el implacable sol de junio. Mi corazón, un tambor sordo y pesado, marcaba un compás fúnebre que solo yo podía oír. Delante de mí, en el altar bañado por la luz que se filtraba a través de las vidrieras, estaba Isabela. Mi Isa. La niña a la que había enseñado a montar en bicicleta en el parque de María Luisa, esquivando palomas y turistas, la que se dormía en mi hombro después de contarle por enésima vez el cuento del dragón que escupía flores. Se veía deslumbrante, etérea en su vestido blanco, un sueño de encaje y seda. Pero no era yo quien la sostenía del brazo. No era mi mano la que ella apretaba con nerviosismo y gratitud. Era Ricardo, su padre biológico, el fantasma sonriente que había flotado en la periferia de nuestras vidas durante 20 años. Un cometa que aparecía con un destello de promesas vacías para luego desvanecerse en la oscuridad, dejando tras de sí una estela de decepción. Y allí estaba él, erguido y bronceado, con una sonrisa de galán de cine antiguo, disfrutando de un honor que no se había ganado, de un momento que había sido mi faro, mi recompensa silenciosa a lo largo de 2 décadas de dedicación. Conocí a Elena cuando Isabela tenía apenas 5 años. Elena era una fuerza de la naturaleza, una mujer con la risa fácil y una tristeza antigua en la mirada. Me contó la historia de Ricardo desde el principio, sin adornos. Un músico bohemio, un alma libre que no podía ser atada, que amaba la idea de ser padre más que la realidad de serlo. Aparecía en los cumpleaños con regalos llamativos y baratos, prometía viajes a la costa que nunca se materializaban y luego volvía a desaparecer, persiguiendo alguna quimera musical en otra ciudad. Yo no era un soñador, era un arquitecto, un hombre que creía en los cimientos, en las estructuras sólidas, en construir algo que perdurara. Y cuando vi a esa niña de ojos inmensos y curiosos, supe que quería construir un hogar para ella. Elena fue clara. Isa es mi mundo, Javier, siempre será lo primero. Y yo asentí, sin comprender del todo que, en poco tiempo, también sería el mío. No fue un amor instantáneo, sino uno que se construyó ladrillo a ladrillo, día a día. Se cimentó en las noches de fiebre, sosteniendo una toalla fría en su frente mientras Elena buscaba el termómetro. Se levantó con cada problema de matemáticas resuelto en la mesa de la cocina, con cada disfraz de carnaval cosido a toda prisa, con cada aplauso en sus funciones escolares, donde sus ojos siempre buscaban los míos entre el público para asegurarse de que estaba allí. Y siempre lo estaba. Papá. La primera vez que me llamó así, sentí que el universo se reconfiguraba a mi alrededor. La palabra salió de sus labios con una naturalidad que me desarmó. No era de sangre, pero era real. Era una elección, o eso creía yo. Ricardo, mientras tanto, seguía siendo una anécdota, una llamada esporádica. Dile a mi princesa que su padre la adora. Palabras huecas que el viento se llevaba. Cada vez que una de sus promesas se rompía, yo era quien secaba las lágrimas de Isa, quien le explicaba con eufemismos que su padre era complicado. Nunca hablé mal de él. No quería ser yo quien rompiera el frágil pedestal sobre el que ella, a pesar de todo, lo mantenía. Los años pasaron. Fui a las reuniones de padres y maestros, la ayudé a elegir su vestido para la puesta de largo, la consolé en su primer desamor. Cuando decidió estudiar Bellas Artes en Granada, fui yo quien cargó las cajas de la mudanza y quien pagó la mayor parte de su matrícula y su alquiler. Era una carga financiera considerable, pero cada vez que me llamaba emocionada para contarme sobre un nuevo proyecto,
Sentía que era el dinero mejor invertido de mi vida. Ricardo, por supuesto, la llamó para decirle: «Estoy tan orgulloso de ti, mi pequeña artista». Nunca envió un euro. El día de su graduación, Isa corrió hacia mí, con el birrete torcido y las lágrimas empañándole las gafas. «Gracias, papá. Sin ti, nada de esto habría sido posible». En ese abrazo, sentí la recompensa a todos mis sacrificios. Era un momento puro, innegable. Yo era su padre. Por eso, cuando anunció su boda con Mateo, un buen chico, un fotógrafo con un futuro prometedor, mi alegría fue inmensa. Y en el rincón más egoísta de mi corazón, comencé a imaginarme caminando con ella hacia el altar. No era una cuestión de posesión, sino de reconocimiento. El cierre simbólico de un círculo. El gesto que le diría al mundo: «Este hombre la crió. Este hombre es su pilar». Las semanas previas a la boda fueron un torbellino de preparativos. Elena e Isa estaban en su elemento, discutiendo sobre flores, manteles y la lista de invitados. Yo me encargué de la parte más prosaica, las finanzas. Pagué el adelanto del catering, una suma considerable. Contribuí generosamente para el vestido de sus sueños. Ayudé a Mateo a encontrar un contacto para conseguir un precio mejor en el reportaje fotográfico. No pedía nada a cambio. Solo esperaba mi lugar. La invitación llegó en un sobre color crema, con una caligrafía elegante. La abrí con una sonrisa que se congeló en mis labios. Elena García y Ricardo Morales se complacen en invitarle a la boda de su hija Isabela. Mi nombre no estaba. Era un invitado más, un amigo de la familia. Al principio, pensé que era un error, un descuido torpe. Esa noche, abordé a Isa con delicadeza. Estábamos en la cocina, mientras ella probaba una muestra de la tarta nupcial. «Cariño, he visto la invitación. Hay un pequeño detalle». Ella levantó la vista, con una mancha de merengue en la comisura de los labios. «¿Sí? ¿Qué pasa?» «Bueno, mi nombre no aparece. Y...». Tragué saliva. El nudo en mi garganta era casi físico. «He supuesto que me pedirías que te llevara al altar». Isa dejó la cucharilla sobre el plato. Su expresión cambió. No había malicia, ni siquiera incomodidad. Había una especie de sorpresa desconcertada, como si yo estuviera planteando algo absurdo. «Ah, eso. Papá, solo tengo un padre biológico. Siempre soñé que él me entregaría. Es simbólico. Pensé que lo entenderías». Pensé que lo entenderías. La frase resonó en mi cabeza, demoliendo 20 años de recuerdos. El dolor fue tan agudo, tan inesperado, que me quedé sin aire. No fue su elección lo que me destrozó, sino la facilidad con la que la hizo. La absoluta falta de consideración. La certeza de que, en su mente, yo nunca había sido una opción. Para el momento más importante de su vida, yo era prescindible. Y así llegué al día de la boda, a ese banco de madera en la segunda fila. Vi a Ricardo, con su aire de estrella de rock retirada, pavonearse por el pasillo. Vi la sonrisa radiante de Isa, una sonrisa que no era para mí. Escuché los votos, los aplausos. En el banquete, durante los brindis, nadie me mencionó. El padrino habló de Mateo. La dama de honor habló de su amistad con Isa. Elena, llorando, habló de ver nacer a su niña. Ricardo, con una copa de champán en la mano, dio un discurso encantador y vacío sobre el destino y los lazos de sangre. Yo era invisible, un cajero automático con un buen traje. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue un estallido ruidoso, sino un crujido silencioso y definitivo. La parte de mí que siempre había estado dispuesta a dar sin esperar, a sacrificarse por su felicidad, simplemente se apagó.
Me levanté de la mesa discretamente, mientras la música empezaba a sonar y las parejas salían a bailar. Nadie notó mi ausencia. Caminé por los jardines de la hacienda, bajo un cielo cuajado de estrellas indiferentes, y por primera vez en 20 años, me sentí completamente solo. No sabía qué vendría después, pero una cosa era segura. El hombre que había entrado en esa iglesia ya no existía. La luna de miel de Isa y Mateo fue un despliegue de lujo exótico en Costa Rica. Fotos de playas vírgenes, selvas frondosas y cócteles coloridos inundaron las redes sociales. Yo las miraba con una distancia glacial, como si estuviera observando la vida de unos desconocidos. El dolor agudo de la boda se había asentado en mi pecho como una pesada losa de amargura. Apenas una semana después de su regreso, mi teléfono sonó. Era Isa. Su voz era cantarina, despreocupada, como si nada hubiera pasado entre nosotros. Me contó con entusiasmo sobre un mono que les robó una banana y sobre una cena romántica bajo las estrellas. Yo respondía con monosílabos, incapaz de fingir un interés que no sentía. Y entonces, como esperaba, llegó el verdadero motivo de la llamada. Oye, papá. Esa palabra, que antes era música para mis oídos, ahora sonaba como una moneda falsa. Necesitaría un pequeño favor. Resultó que el paraíso tenía un precio. Habían surgido gastos imprevistos, se habían excedido con las tarjetas de crédito y ahora tenían un descubierto considerable que les impedía pagar la primera cuota de la hipoteca de su nuevo piso. Me pidió, con la misma naturalidad con la que se pide la sal en la mesa, si podía echarles una mano. Por un instante, el silencio se apoderó de la línea. Me quedé sin palabras, no tanto por la petición en sí, sino por la audacia, por la absoluta ceguera ante la herida que me había infligido. Para ella, todo seguía igual. Yo era el solucionador de problemas, el proveedor, el respaldo seguro. Pero el hombre al que llamaba ya no estaba disponible. Lo siento, Isa, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada, ajena. Esta vez no puedo ayudarte. Hubo una pausa desconcertada al otro lado. Podía imaginar su ceño fruncido, su incredulidad. ¿Cómo? Pero siempre me has ayudado. Respiré hondo, reuniendo la fuerza de 20 años de frustraciones reprimidas. Quizá deberías pedírselo a Ricardo. Al fin y al cabo, es tu padre, ¿no? Estoy seguro de que estará encantado de ayudar. El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo que no se decía. Finalmente, susurró un «entiendo», gélido, y colgó. No hubo gritos, ni reproches. Solo un final abrupto que dejó un eco de vacío. Esa noche, Elena me confrontó. Sus ojos, normalmente cálidos, lanzaban chispas de furia. ¿Cómo has podido ser tan cruel? Es tu hija. No, Elena, no lo es. Ella misma me lo dejó muy claro, repliqué, mi voz más firme de lo que me sentía. Esto no se trata del dinero. Se trata de respeto. Se trata de que, después de 20 años de ser su padre en todo menos en la biología, me trató como a un extraño en el día más importante de su vida. No puedo ser el padre para las facturas y un invitado para los honores. Elena no lo entendía, o no quería entenderlo. Para ella, el lazo de sangre de Isa con Ricardo era un hecho sagrado e inmutable, algo que trascendía el abandono y la negligencia. Nuestra conversación se convirtió en un muro de incomprensión. Esa noche, por primera vez en muchos años, dormimos dándonos la espalda. Un océano de silencio helado entre nosotros. Los meses que siguieron fueron un lento descenso a un invierno emocional. La comunicación con Isa cesó por completo. Elena me informaba a regañadientes de su situación, siempre con un tono acusatorio. Mateo había perdido su trabajo en una agencia de publicidad debido a recortes de personal. Las deudas se acumulaban.
La amenaza del desahucio era real. Deberíamos hacer algo, insistía Elena durante nuestras cenas silenciosas. Que se lo pidan a Ricardo. Era mi respuesta invariable. Y, como era de esperar, Ricardo se había esfumado. Después de su glorioso momento en la boda, había vuelto a su universo de promesas etéreas. Isa, según me contó Elena, lo había llamado varias veces. Al principio, respondió con excusas vagas sobre un proyecto importante. Luego, simplemente, dejó de contestar al teléfono. La historia de siempre, repetida una vez más. Un día, recibí un mensaje de Mateo. Javier, necesitamos hablar. Es urgente. Acepté reunirme con él en una cafetería del centro. Se le veía demacrado, con ojeras y una desesperación palpable en la mirada. Fue directo al grano. Nos van a echar del piso en 2 semanas. No tenemos a dónde ir. Sé que las cosas están mal con Isa, pero te lo pido yo. Por favor, ayúdanos. Lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, lo miré fijamente. ¿Habéis hablado con Ricardo? Mateo desvió la mirada, incómodo. Isa lo intentó. Ha desaparecido. Asentí lentamente. Entonces, dejadme entender. Ricardo tiene el honor de llevarla al altar, de figurar en las invitaciones, de ser reconocido como su padre, y yo tengo la responsabilidad de pagar vuestra hipoteca para que no os quedéis en la calle. ¿Te parece justo, Mateo? Se quedó sin palabras. No es solo por Isa, tartamudeó. Es por mí también. Soy su marido. Y yo fui su padre durante 20 años. Le corté. Mi voz era dura como el granito. La respuesta es no. Os deseo suerte, pero mis días de ser el plan B de vuestra familia se han acabado. Me levanté y me fui, dejándolo solo con su café frío y sus problemas. Al llegar a casa, la atmósfera era irrespirable. Elena sabía dónde había estado. No cruzamos una palabra. El abismo entre nosotros se había vuelto insondable. Pasaron 6 meses desde la boda. 6 meses en los que aprendí a vivir en un exilio autoimpuesto dentro de mi propia casa. El silencio con Elena se había vuelto la norma, una niebla densa que lo envolvía todo. Para escapar, volví a mi antiguo refugio, mi estudio. Empecé a dibujar de nuevo, a diseñar pequeños proyectos personales, a trabajar la madera. En el olor del serrín y el sonido de las herramientas, encontraba una paz que mi hogar ya no me ofrecía. Un día, Elena soltó la bomba con una falsa indiferencia mientras preparaba la cena. Han desahuciado a Isa y Mateo. Se han ido a vivir con la madre de él. No reaccioné. Seguí leyendo mi libro, aunque las palabras bailaban sin sentido ante mis ojos. Esto no habría pasado si les hubieras ayudado. Escupió, su voz temblando de ira contenida. Cerré el libro. Esto no habría pasado si su padre de verdad se hubiera comportado como tal alguna vez en su vida. O si ella hubiera aprendido que las acciones tienen consecuencias. La discusión que siguió fue la peor que habíamos tenido nunca. Gritos, reproches, años de resentimiento saliendo a la superficie. En medio de la tormenta, Elena gritó algo que me heló la sangre. Quizá ella tenía razón al elegirlo a él. Al menos él no es un hombre frío y rencoroso como tú. Esa noche supe que nuestro matrimonio estaba muerto. Solo nos quedaba firmar el certificado de defunción. Semanas después, recibí un mensaje de Isa. Era la primera comunicación directa en meses. Necesito verte. Por favor. La curiosidad, o quizás un último vestigio de aquel amor incondicional, me llevó a aceptar. Nos encontramos en el parque donde le había enseñado a andar en bicicleta. Se la veía más delgada, con una tristeza en los ojos que no le había visto desde que era una niña. Nos sentamos en un banco, en un silencio incómodo. Finalmente, habló. No fue una petición de dinero. Fue algo mucho más complejo.
Papá. Su voz se quebró al pronunciar la palabra. Sé que te he hecho mucho daño. Lo de la boda. Fui una egoísta. No pensé en ti. Solo vi mi sueño de niña, esa fantasía de tener un padre como en las películas, y no vi al padre que tenía a mi lado cada día. Esperé, sin saber qué decir. La vida con Mateo es difícil ahora. Vivir en casa de su madre es un infierno. Y Ricardo hizo una pausa, tragando saliva. Volvió a desaparecer. Como siempre. Supongo que he tenido que tocar fondo para darme cuenta de la verdad. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Una parte de mí quería abrazarla, decirle que todo iría bien, como había hecho tantas veces. Pero otra parte, la parte herida y endurecida, se mantuvo inmóvil. Lamento cómo han salido las cosas, continuó. Solo quería decirte que lo siento, y que te echo de menos. La miré, y por primera vez vi a una mujer adulta asumiendo sus errores, no a una niña pidiendo ayuda. Pero el daño ya estaba hecho. Yo también lo siento, Isa, dije, y mi voz sonó cansada. Siento que hayas tenido que perderlo todo para valorar lo que tenías. Pero tus disculpas no pueden reconstruir lo que se ha roto. No entre tú y yo, y ciertamente no entre tu madre y yo. Se quedó mirándome, la esperanza desvaneciéndose de su rostro. Espero que algún día puedas perdonarme, susurró. Yo también lo espero, respondí con sinceridad. Pero el perdón no significa olvido. Y yo no puedo olvidar que, cuando tuviste que elegir, yo no fui suficiente. Nos despedimos con una torpe inclinación de cabeza. Mientras me alejaba, dejándola sola en el banco, no sentí ni triunfo ni rencor. Solo una profunda y desoladora tristeza por la familia que había construido con tanto esmero y que ahora no eran más que ruinas. El año que siguió al desahucio de Isa fue el más largo y oscuro de mi vida. La convivencia con Elena se convirtió en una tortura silenciosa. Éramos dos extraños compartiendo una hipoteca, cada uno atrincherado en su propio dolor y resentimiento. El amor se había evaporado, dejando solo el pozo amargo de la decepción. Ya no había discusiones, solo un silencio denso y hostil que pesaba más que cualquier grito. Fue en medio de ese desierto emocional donde apareció Lucía. Era la mejor amiga de Elena desde la infancia, la tía Lucía para Isa. Siempre había sido una presencia alegre y discreta en nuestras vidas. Pero después de la boda, empezó a llamarme de vez en cuando, con la excusa de saber cómo estaba. Al principio, fui cauto, sospechando que era una emisaria de Elena. Pero pronto me di cuenta de que sus preguntas eran genuinas. Lucía era la única persona que parecía ver la situación desde mi perspectiva. En una de nuestras conversaciones en un café, después de que yo le contara con una franqueza nacida de la desesperación cómo me había sentido invisible en la boda, ella me miró con una empatía que me desarmó. Lo que te hicieron no tiene nombre, Javier, dijo, su voz suave pero firme. Elena está ciega. Adora a esa niña hasta el punto de justificar lo injustificable. Y tú has pagado el precio. Tienes derecho a sentirte herido. Tienes derecho a estar enfadado. Sus palabras fueron como un bálsamo en una herida abierta. Por primera vez, alguien validaba mis sentimientos, me daba permiso para no ser el villano de la historia. Nuestras charlas se hicieron más frecuentes, más íntimas. Con ella podía hablar de todo, del fracaso de mi matrimonio, de la pena que sentía por la familia perdida, de mi soledad. Lucía escuchaba. No juzgaba. Simplemente estaba ahí. No fue algo premeditado. Sucedió una tarde en su apartamento, después de otra conversación catártica. La lluvia golpeaba los cristales y el mundo exterior parecía lejano y borroso. Estábamos sentados en silencio, y de repente, ella me tomó la mano. Te mereces ser feliz, Javier, susurró. Ellos te han quitado esa posibilidad. No sé qué fue, si la calidez de su mano, la compasión en su mirada, o el simple y abrumador agotamiento de sentirme solo durante tanto tiempo.
Me incliné y la besé. Y ella me devolvió el beso con una ternura que creía haber olvidado. Esa noche no volví a casa. Con Lucía encontré un refugio, un oasis en medio de mi desierto personal. No era solo sexo, era conexión, era la sensación de ser visto, de ser valorado. Sabía que estaba cruzando una línea sin retorno, sabía que era una traición. Pero, en mi defensa, sentía que a mí me habían traicionado primero, de una forma mucho más profunda y dolorosa. No me sentía orgulloso, pero tampoco me arrepentía. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía invisible. Elena no tardó en sospechar. Me interrogaba con la mirada cada vez que llegaba tarde o sonreía al leer un mensaje. La tensión en casa se hizo tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Finalmente, una noche, me acorraló en el salón. ¿Hay otra persona, Javier? No me mientas. La miré a los mismos ojos de los que me había enamorado 20 años atrás, ahora llenos de una fría sospecha. Y supe que no podía seguir con la farsa. Sí, dije, la palabra saliendo como una bocanada de aire viciado. Es Lucía. El rostro de Elena pasó del shock a la furia y luego a una desolación absoluta. El sonido que emitió fue un gemido ahogado, el de una herida mortal. ¿Lucía? ¿Mi mejor amiga? Su voz era un susurro roto. ¿Cómo has podido? Has destruido todo. Todo. ¿Qué quedaba por destruir, Elena? Repliqué, mi propia voz temblando. Nuestro matrimonio murió el día de la boda de Isa. Tú elegiste tu bando. Me dejaste solo en esto. Lucía fue la única que se preocupó por saber cómo estaba. En ese momento, la puerta se abrió e Isa entró en la habitación. Venía a recoger unas cosas que aún guardaba en casa. Se detuvo en seco, sintiendo la atmósfera cargada. Su mirada fue de Elena a mí, y lo comprendió todo. Sabía que eras así, dijo, su voz gélida, llena de un desprecio que me atravesó como un puñal de hielo. Siempre se trató de ti, ¿verdad? De tu orgullo herido. No te importamos ni mamá ni yo. Solo querías ser el héroe. Y cuando no te dimos el aplauso que esperabas, lo quemaste todo. Eso no es verdad, logré decir, sintiendo cómo se me encogía el corazón. Yo os di mi vida entera, y vosotros me desechasteis cuando ya no os era útil. Tú elegiste a Ricardo, Isa, y tú, Elena, la apoyaste. Me dejasteis fuera. ¡Lárgate!, gritó Elena, con el rostro descompuesto por las lágrimas y el odio. Sal de mi casa, y no vuelvas nunca más. Y eso hice. Empaqué una maleta con lo imprescindible, y me fui. El divorcio fue un proceso brutal y doloroso, que me despojó de la mitad de mi patrimonio y de toda mi historia. Elena e Isa se unieron contra mí, un frente sólido de resentimiento. Me borraron de sus vidas como si nunca hubiera existido. Han pasado 2 años. La tormenta ha amainado, pero el paisaje ha quedado irrevocablemente alterado. Vivo con Lucía. Hemos construido una vida tranquila, basada en el respeto mutuo y en una comprensión silenciosa de las heridas que ambos cargamos. He vuelto a encontrar la paz en mi estudio, en la creación de cosas bellas y funcionales. Mi trabajo florece. He encontrado una felicidad diferente, más sosegada, menos dependiente de la validación ajena. No he vuelto a ver a Elena. Sé por amigos comunes que sigue resentida. Isa y Mateo, después de un tiempo, lograron recuperarse económicamente. Tienen un nuevo apartamento, y Mateo ha montado su propio estudio de fotografía. A veces, veo sus fotos en internet. Parecen felices. Ricardo, por lo que sé, sigue siendo un fantasma. Anoche, mientras terminaba los planos de una nueva casa, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Papá, sé que es tarde. Sé que probablemente no quieras saber nada de mí, pero he estado pensando mucho. Y quiero que sepas que tenías razón. En todo. Fui ciega y egoísta,
y te perdí. No pido que me perdones, porque sé que el daño que te hice es demasiado grande. Solo quería que supieras que, a pesar de todo, siempre serás mi padre. Y que te quiero. Leí el mensaje varias veces. No sentí ira. Tampoco la oleada de emoción que habría esperado. Solo una calma melancólica. Apagué el teléfono y volví a mis planos, a las líneas limpias y las estructuras sólidas que ahora gobernaban mi vida. Quizá algún día, el eco de esa palabra, papá, deje de doler. Quizá algún día pueda responder a ese mensaje. Pero, por ahora, todo lo que puedo hacer es seguir construyendo mi futuro, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos de un pasado en ruinas. Y, por primera vez, construirlo solo para mí.